A una determinada temperatura, la reacción indicada se encuentra en equilibrio. Es entre tres gases A que se descompone para dar B más C y se trata de un proceso endotérmico. Entonces me piden indicar razonadamente si la constante de este equilibrio, vamos a ver lo que me preguntan. A. Aumentará al calentar la masa de la reacción. Bien, ya sabemos que si subimos la temperatura, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia el sentido endotérmico, hacia la reacción endotérmica. Fijaros en la reacción. En esta reacción, A gaseoso da B más C y me dicen que la reacción, es decir, el sentido directo, es endotérmico. Esto implica que el sentido inverso es exotérmico. Si nosotros calentamos, vamos a desplazar la reacción en el sentido endotérmico, es decir, hacia la derecha. Esto implica que la constante de equilibrio aumenta, porque aumentan los productos, ¿de acuerdo? Y disminuyen los reactivos. Luego es cierto que al aumentar la temperatura en esta reacción concreta, en la cual la reacción directa es endotérmica, la constante de equilibrio aumenta. Es cierto. Segundo, si se utiliza un catalizador. Si se utiliza un catalizador y mantengo la temperatura, la constante de equilibrio no cambia. Simplemente la reacción será más rápida. Si mantengo la temperatura, la constante de equilibrio, Kc o Kp, no cambian. Es así de simple. Solo depende de la temperatura. Repito, si utilizo un catalizador la reacción será más rápida, pero si hago la reacción a la misma temperatura, entonces la constante de equilibrio será la misma. Simplemente se alcanzará el equilibrio antes, porque las reacciones son más rápidas. C. Si se aumenta la presión total del sistema a la misma temperatura. Vamos a ver, si no cambiamos la temperatura, vuelvo a decir lo mismo. Si mantengo la temperatura, la constante K sub C o K sub P no cambian. ¿Qué ocurrirá en este caso si aumento la presión? Si aumento la presión al tratarse de un equilibrio en fase gaseosa, el equilibrio se va a desplazar hacia donde menos moles hay, es decir, en este caso hacia la izquierda. Pero la constante no cambia. Cuando lleguemos al equilibrio, la constante seguirá siendo la misma porque no he cambiado la temperatura. Hacia la izquierda. Sencillamente porque en este caso a la izquierda tengo 1 mol y a la derecha tengo 2 moles. Y si aumento la presión, se desplaza hacia donde menos moles hay. 1 mol, 2 moles. Se va a desplazar hacia la izquierda. Pero repito, cuando lleguemos al nuevo equilibrio, la constante K sub C y K sub P serán las mismas que teníamos antes, dado que no ha cambiado la temperatura. Tiene que quedar muy claro, la constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Solo cuando cambiemos la temperatura cambiará la constante de equilibrio. El equilibrio se podrá desplazar en un sentido o en otro, pero solo cambiará la constante de equilibrio cuando cambie la temperatura.